Si no sabes qué hacer para crecer las ventas de tu restaurante, organiza la propuesta de valor. Todo el foco del modelo de negocio se fundamenta en tener una propuesta de valor clara, en entender por qué los clientes van o no van, en entender cuál de los 4 aspectos claves de la propuesta de valor yo tengo bien, en entender cuál es la matriz de competencia, yo cómo estoy con respecto a los demás restaurantes de la zona y de la mano de consumo, en entender por qué un cliente decide que la propuesta de valor que yo tengo en mi restaurante a un precio definido vale más que el de la competencia o no. Entendiendo la propuesta de valor, puedo hacer un mapa de inversión, puedo priorizar las inversiones, puedo organizar el restaurante. Si no lo entiendo, me la paso pistoleando soluciones que realmente puede que nunca le peguen. Todo el personal que trabaja en cocina, así esté calvo, necesita usar cofias, protectores de cabello, de pelo. Todo el mundo debe tener cubierto el pelo, el cabello, tenga o no tenga pelo, para quitarse el problema de que es que yo lo tengo cortico. Todo el mundo es salomónicamente igualito, utiliza la protección de cabello. ¿Que eso acalora? No tanto. ¿Que eso incomoda? Después de un tiempo usted se acostumbra. Cuando usted se pone estricto con el manejo de los gorritos, de las cofias, de los protectores de cabello, con el personal, no solamente eso nos da estructura, sino que adicionalmente disminuye los errores de que de verdad le salgan pelos en la comida, porque usted quiera o no quiera, el pelo de la cabeza se cae y un porcentaje de esos va a caer en la comida. Le guste o no le guste, hay que disminuir ese riesgo y eso se disminuye usando protectores. Que hay personal que no los quiere usar, pero ¿qué hacemos si es que estamos en una fábrica de alimentos? Realmente la cocina es un área de producción de alimentos y como producción de alimentos necesita tener lo mínimo para protegerse de que no le caigan elementos extraños de la cabeza de la gente a los platos de comida o a los alimentos que está preprocesando. Los restaurantes y negocios gastronómicos pueden utilizar herramientas interactivas, no solamente para resaltar la propuesta de valor que están usando con los clientes, sino para también educar y entretener. Este tipo de mapping que proyecta sobre un set que en este caso está fijo, es completamente educativo y tiene 2 fines. 1, colocar a pensar a las personas en el origen de la comida y 2, en cómo se alimentan diariamente. En este caso, los restaurantes pueden adaptar o adoptar este tipo de tecnologías para también generar experiencias interactivas como las hay en restaurantes de alto diseño de experiencia por micromomentos. Los pueden crear para conectar con niños, para conectar con personas menores y también para que la propuesta de valor que ellos tienen sea más fácil de comunicar. Hay restaurantes que hacen esfuerzos muy grandes en el origen de los insumos, en que sean saludables, en que estén conectados con la tierra, en que tengan un poco de cosas, pero esa historia a veces no es tan fácil de contar si no hay refuerzos adicionales interactivos, y este tipo de tecnología le ayuda a los restaurantes y a los negocios gastronómicos a poder tener otras opciones para reforzar las experiencias y las microexperiencias, así como la comunicación gráfica, visual e interactiva de restaurantes y negocios gastronómicos. Un estudio reciente mostró que hasta el 47% de los empleados podrían estar listos para dejar los empleos en los restaurantes y en los negocios gastronómicos. La mayoría de empleados de restaurantes llega ahí por necesidad. Solo unos pocos llegan ahí por vocación, por profesión. Pero eso no quiere decir que las personas no puedan encontrar en esa función, en esa profesión, en esa vocación, actividades claves que los ayuden a mejorarse a sí mismos, a prestar un servicio, a desarrollarse. Para que duren los empleados de los restaurantes y los negocios gastronómicos, como empresas debemos hacer unos esfuerzos adicionales en retención, en crear un propósito de marca, en entrenarlos, porque en muchos restaurantes no entrenamos realmente, en crear por lo menos unos mínimos de servicio para que el personal encuentre algo más que solamente un trabajo de supervivencia, que encuentre fondo, que encuentre sentido, que encuentre propósito y, ¿por qué no?, que encuentre felicidad. Un empleado de un restaurante me dijo millennial intentando ofenderme. Y claro, proveniendo de una persona de la generación de cristal, no lo vamos a criticar porque son personas que son muy delicadas en la comunicación. Pero realmente, hoy en día, en la generación joven nos falta inculcar más el respeto hacia las personas mayores que han vivido y que han sobrevivido. Y si bien es cierto, yo no soy tan viejo, soy un poquito calvo nada más, pero todavía estoy en los 40. El respeto generacional nos ayuda a relacionarnos mejor entre empleados y entre niveles jerárquicos. Cuando en el restaurante
restaurante uno tiene varias generaciones, varias edades intentando convivir, intentando trabajar y no existen ni siquiera los mínimos de respeto, va a ser muy difícil que esas personas logren trabajar como equipo y que el restaurante salga adelante. Necesitamos entrenarnos en respetar las generaciones, aún si no las entendemos, aún si no entendemos muy bien por qué valoran más unas cosas que otras, aún si no estamos de acuerdo, porque en el fondo cada persona tiene derecho a vivir su vida lo mejor que pueda y a intentar ser feliz y a intentar trabajar lo mejor que puede en el restaurante, en el negocio gastronómico que está. Es bueno mandar a hacer platos artesanales para los restaurantes, platos hechos a la medida, con características únicas en los restaurantes y en los negocios gastronómicos. Esta respuesta depende de si el proveedor es capaz de mantenernos características con el paso del tiempo, de si es capaz de darnos unas características que funcionen con las máquinas de lavado, si son lo suficientemente resistentes para aguantar un rush hour, una hora pico, o si se van a estar desboquetando desde el día 1. Los restaurantes tienen que pensar en la reposición de platos, y si esos platos artesanales cuestan decenas y a veces cientos de dólares porque son tremendamente únicos, cada vez que se parte un plato, ¿quién lo va a pagar? ¿Se lo van a cobrar al mesero? ¿Se lo van a cobrar al cocinero? ¿Lo va a asumir la empresa? En cualquiera de los casos, cobrar un plato de 70, de 80 dólares, que solo la loza cuesta eso, va a ser un problema para la operación. El restaurante necesita pensar en que también se va a expandir y cuando necesita grandes cantidades, si el proveedor y las características que pidió son sostenibles en gran escala, si cuando usted necesita atender 300, 500 personas lo puede hacer o si nunca va a llegar a esas cantidades. La decisión está únicamente pensar en diferenciación, en tener unos platos que están firmados con el nombre del chef, pueden que sean más ego que realmente elementos que aporten. Hoy en día hay mucha loza, mucha cristalería ya hecha a la medida, con características industriales de línea hotelera que le permite a los restaurantes tener la innovación sin necesidad de tener que hacer platos artesanales hechos a la medida.